El anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la provincia trata el régimen cautelar en 3 capítulos. En el primer capítulo trata de las normas comunes, el segundo capítulo refiere a los tipos y modalidades de las medidas cautelares que podríamos denominar clásicas y en el tercer capítulo incorpora los anticipos provisorios de la pretensión. Es que existen supuestos en que es necesario acelerar la solución y la respuesta que brindan los sistemas clásicos de tutela cautelar, esencialmente conservatorios o de inmovilización, se presentan como insatisfactorios, insuficientes e ineficaces para superar los perjuicios que ocasiona la dilación del proceso. Los principios precautorios que presenta el proyecto son la medida innovativa y la tutela anticipada o material. La medida innovativa tiene por objeto que alguien haga o deje de hacer algo en sentido contrario al representado por la situación existente y traduce evidentemente una injerencia del tribunal en la esfera de libertad de la contraparte, requiriendo del órgano jurisdiccional una actitud más activa porque va más allá de la mera orden de abstenerse de determinadas conductas o actos, sino que impone la obligación de hacer o de dejar de hacer algo en sentido contrario al existente. En cuanto a los efectos, es evidente que trasuntan la mera provisionalidad porque se evidentemente concretan la pretensión de derechos que postuló quien la peticionó y sus efectos irrevocablemente los ha gozado aun cuando pueda hacerse cesar. En cuanto a los requisitos, por esta razón, la medida es excepcional y restrictiva y solamente procederá en los casos que se acredite que no existe una medida cautelar menos gravosa. Deberá acreditarse no solamente que le asiste derecho en cabeza al peticionante, que asiste el derecho en cabeza al peticionante, sino también que de persistir esa conducta o esa omisión sobre la que quiere innovar, se le provocará un daño de imposible reparación posterior. Es decir, que el peligro en la demora se trata de un peligro en la demora calificado, es decir, que se trata de un peligro en la demora calificado. Además, deberá demostrarse que la medida no ocasionará efectos jurídicos o materiales de imposible reparación posterior en caso en que la sentencia sobre la pretensión principal resulte desfavorable. La tutela anticipada o material es el otro anticipo provisorio de la pretensión que prevé el anteproyecto del Código Procesal. Existen supuestos en que por fundamentos de hecho y de derecho imponen a la judicatura expedirse provisionalmente sobre la índole de la pretensión sin que ello implique prejuzgamiento. En estos casos, la decisión importa evaluar la urgencia impostergable de la amenaza del daño, de manera tal que, de no accederse o de no anticiparse la tutela, el derecho y la finalidad del proceso quedarían frustrados. Se ha dado en los casos de adelantamiento de condenas en los juicios de daños y perjuicios para adquirir prótesis o para adquirir medicamentos, para evitar un daño de imposible reparación posterior a la integridad física o psíquica de la persona víctima del hecho que provocó el daño. Es necesario, por tanto, acreditar la probabilidad de que le asiste el derecho a quien peticiona en un grado mayor al de las medidas cautelares ordinarias o comunes, es decir, que se está requiriendo una certeza provisoria, no la definitiva que solo se adquirirá en la sentencia de mérito, y también una urgencia impostergable dada por la irreparabilidad del daño. También quien peticiona deberá acreditar que de otorgarse la tutela anticipada no se provocarán efectos jurídicos o materiales de imposible reparación posterior en caso que la sentencia sobre la pretensión principal sea desfavorable, y deberá otorgarse caución suficiente para aquellos casos en que el anticipo de la tutela jurisdiccional importe el desplazamiento provisorio de efectos patrimoniales o derechos patrimoniales. Tanto la medida innovativa como la tutela anticipada o material pueden ser solicitadas en forma previa y autónomas a la pretensión principal, y solo una marcada urgencia impostergable puede hacer prescindir de bilateralizar el pedido en una audiencia. Luego de esa audiencia se resolverá sin otra sustanciación.
Si el pedido fuera efectuado una vez trabada la litis, se bilateralizará en el momento de la audiencia preliminar o multipropósito que se fije. Una vez concedida o denegada la medida, el proceso debe continuar hasta su finalización y esta es lo que caracteriza a estas medidas anticipadas, a estas tutelas jurisdiccionales anticipadas de otros procesos sumarísimos como el amparo, en que la decisión aquí se toma de manera interina y el proceso debe continuar y si en la secuela del mismo se modificaran las circunstancias, se podrá ser dejada sin efecto. Dictada la sentencia, si la misma fuera desfavorable, adversa a la pretensión principal, se mandará a reintegrar lo que se hubiera dado en virtud de la medida anticipada y si a pedido de la contraria podrá declararse la responsabilidad de quien pidió y obtuvo la medida sin derecho y condenar a la indemnización por los daños y perjuicios. Si no fuera posible reintegrar lo dado en virtud de la tutela anticipada, entonces deberá acudirse al procedimiento del artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación, en donde también se prevé la indemnización correspondiente.